Lleva por nombre Dios de Pacto. También presidimos un ministerio evangelístico internacional llamado Visión y Fuego. Hoy mi esposa no me pudo acompañar, ya que en la congregación, precisamente el día de hoy, estábamos cerrando 40 días de ayunos y hoy era el cierre de esos 40 días. Estamos desde temprano ministrando, estamos en la iglesia y bueno, desde allá nos vinimos hacia este lugar para compartir este maravilloso evento como es las fiestas de primicia. Diga, fiestas de primicia. Yo escuché a uno de esos tantos predicadores que a veces usted ve por las redes sociales que más de utilizar las redes sociales para hablar de Jesús, lo que hacen es criticar y señalar un ministerio. Y escuchaba a este personaje haciendo referencia acerca de estos eventos que nosotros hacemos como la fiesta de primicia. Y me dio tristeza porque él hacía mención acerca de estos meses y él decía: prepárese, amigo, porque este es el mes de las estafas. Y él llamaba a este tiempo como el mes de las estafas, porque él decía: este es el mes donde van a sacarte todo, donde van a saquearte, donde te van a quitar hasta lo que no tienes. Y él ve este tiempo como un mes de estafa, como un mes de manipulación. Y cuando veía a este personaje utilizando una red social tan importante para dar y tiene no sé cuántos seguidores, yo decía: wow, Dios, qué triste es utilizar un medio para criticar y para señalar. Y lo terrible de todo esto es que cuando no se tiene revelación de algo, se critica. Aleluya. Y eso es peligroso, porque usted tiene que entender, lo decía la iglesia en estos días, yo le decía a la iglesia: mire, yo me veo afectado por las enseñanzas del ayer. Yo vengo de una iglesia donde todo era pecado. Por ejemplo, subir al altar con una camisa corta, eso era pecado. Por tal motivo, cuando nosotros nos acercábamos al altar, había cierto temor y cierto miedo de acercarse, porque teníamos camisa corta. De hecho, cuando limpiábamos el templo, que no había cultos, pues yo miraba el altar y lo miraba así como con deseo de subirme, tocar los instrumentos, pero había algo que me decía: no lo hagas, porque si lo haces, estás en pecado. Y yo vengo influenciado por ese tipo de enseñanza, donde le decían al joven que tenía que tener la camisa por dentro, donde le decían al joven que tenía que hacerse un corte varonil, donde le decían a los hombres: siéntese de este lado, y las mujeres de este lado, donde le decían a uno que tenía que estar en los ayunos, en la vigilia, en los matutinos, en las cadenas de oración. Yo vengo de esa generación y hoy en día yo le digo a la iglesia: si usted me escucha predicando, usted me va a ver influenciado por las enseñanzas del ayer. Pero la diferencia es que hoy en día, aunque me veo influenciado por las enseñanzas del ayer, hoy hay un mayor discernimiento de la palabra de Dios. Porque yo le digo a los jóvenes que hay que tener clase y categoría. Yo le digo a los jóvenes que hay que marcar las diferencias, pero no le digo que están en pecado si usan una camisa corta. Aló. Lo que quiero decir es que hoy hay un mayor discernimiento de la palabra. Y hablando acerca del tema de primicia y de darle a Dios, yo le decía a los hermanos: cómo me hubiese gustado que en mis tiempos alguien hubiese hablado acerca de lo que es dar a Dios, ofrendar a Dios, diezmar a Dios, y no solamente eso, entregar primicia y honrar al sacerdote de turno. Señores, muchos de esos pastores que me pastorearon a mí nunca pudieron disfrutar un tiempo de primicia, nunca pudieron disfrutar un tiempo de honra, porque en aquel tiempo no valía eso. En este tiempo que lo enseñamos en nuestras iglesias, la mayoría dice: eso es falso. La mayoría dice: eso a mí no me lo enseñaron. Tienes razón. Nosotros tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva. Lo que ayer no se practicaba porque no había profundidad en la palabra de Dios, en este tiempo Dios está trayendo una revelación fresca para mover a la iglesia en las dimensiones que están diseñadas en la Biblia. Y yo creo profundamente que el dar a Dios revela a Cristo. Diga gloria a Dios en esta hora. Entonces yo le digo a los muchachos: miran a decir un pastor anticuado, viejo, pero yo sigo creyendo en la oración matutina. Yo sigo creyendo en apartarse y levantar un altar de abstenencia.
Yo sigo creyendo en lo que es las vigilias. Yo sigo creyendo en lo que es tener clase y categoría para vestirse. Yo sigo creyendo que hay que respetar ese lugar en todo el sentido por lo que tú vas a proyectar. Yo sigo creyendo que la iglesia que vive en entendimiento es una iglesia que será celebrada en los tiempos. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Ok. Hablar acerca de este tema de finanza, de diezmo, de ofrenda, de primicia. Cuando escuchan a un pastor hablar de este tema, la gente dice, está pegado. Toque el que tiene a su lado, dile, está pegado. Y la mayoría de la gente, cuando ve que el pastor toca el tema de finanza, dice, el pastor está pegado el pastor. Por eso es que está hablando de finanza. Pero yo le pregunto a usted acá, ¿qué padre desea que sus hijos sean unos fracasados? Levanten la mano. ¿Qué padre desea eso? Nadie. Ningún padre desea que sus hijos sean fracasados. Al contrario, la celebración y la honra de un padre es ver a sus hijos alcanzar mayores puestos de honra que ellos mismos. ¿Me explico? Para un padre ver a su hijo alcanzar mayores puestos de honra en lo profesional, en lo académico, en lo eclesiástico, en lo que tenga que ver un trabajo secular dentro de la obra de Dios. Para un buen padre ver a sus hijos alcanzar mayores niveles de posiciones de honra, eso es una celebración. Dice amén. Entonces, para un pastor ver una iglesia prosperada, señores, para un pastor eso es una honra. Que usted prospere, para mí será una bendición. Y hoy queremos hablar acerca de un tema que yo le he titulado medidas económicas del reino. Diga conmigo, medidas económicas del reino. Ese es nuestro tema en esta hora. Quiero que nos ubiquemos, si tiene donde hacerlo, Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? No afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Diga conmigo fuerte, más, grítelo más fuerte, diga más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Repita de nuevo, diga más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lleve su mano al corazón y diga conmigo: Señor, yo creo que tu palabra es buena semilla y yo soy buena tierra. Siembra tu buena semilla en esta buena tierra que soy yo, que dé fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Ahora levante su mano y diga que lo que ocurra en el cielo ocurra aquí en esta tarde. Diga, y lo que ocurra aquí ocurre en todo el vecindario, en el nombre de Jesús. Fuerte, en el nombre de Jesús. Fuerte, en el nombre de Jesús. Diga amén. Dale un aplauso al Señor. Todos nosotros estamos conscientes que cada vez que pasa un año,
cada gobierno de cada nación, siempre el mandatario, el presidente, tiene que pasar a rendir cuenta y memoria de todo lo que pudo haber hecho el año pasado. Y usted se da cuenta que en ese rendir de memoria, el presidente de una nación comienza a analizar cuáles fueron los pros y los contras que pudieron haber traído crecimiento o no crecimiento de la economía de esa nación. Nosotros descubrimos eso porque estamos claros de lo que hoy en día cada mandatario, presidente de una nación hace. Y hay algo que cada presidente ante una asamblea siempre dice: vamos a utilizar ciertas medidas económicas para mejorar la circunstancia de nuestra nación para este año 2005, 2006, 2027 o 2028. Quiere decir que toda persona que está en autoridad siempre utilizará ciertas medidas para mejorar la situación actual o porvenir que pueda vivir dicha persona, pueblo, nación o comunidad. Pues yo quiero decirles algo. En el reino de Dios también hay medidas que Dios revela a través de su palabra que puede ayudarte a ti a superar cualquiera que sea el problema económico que tú puedas estar viviendo. Hay medidas que Dios enseña. Estudiamos la escritura y nosotros encontramos que Jesús está hablando de algo que es realidad. ¿Qué es lo que está hablando Jesús? La realidad de la necesidad de las cosas. Pero Jesús no está diciendo que sea malo el que podamos tener un vestuario, el que podamos tener una camisa, un par de zapatos, un carro, una casa. Jesús lo que está señalando es el afán y la ansiedad por querer eso. Y cuando leemos el capítulo 6 de Mateo, el versículo 25, el Señor lo que hace a través de esta historia es traer orden a la vida de aquellos que están sirviéndole. Y el Señor comienza a traer orden. Cuando Dios trae orden, es que Dios comienza a colocar lo que es primero, lo que es segundo y lo que es tercero. Por eso es que cuando usted y yo estamos en el mundo el pecado nos deforma, el pecado nos destruye, el pecado nos desorienta, el pecado nos enceguece, nos ensordece, nos enmudece, nos ata de manos, nos ata de pies. No podemos hacer nada. Cuando llegamos a Cristo por la revelación del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace Dios? Dios comienza a formarte. Dios te reforma, te forma, te transforma. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere traer sobre ti un tiempo de celebración. Pero la gente entendida nunca será celebrada. La gente que no establece orden, prioridad en su vida no será celebrada. Cuando hablamos de orden, hablamos de prioridad. Y tú tienes que entender que más que el carro, tú no necesitas un carro, tú no necesitas una casa, tú no necesitas dinero, no, tú necesitas a Dios. Y esa es la prioridad en esta mañana, que tú entiendas que tú necesitas a Dios. Aleluya. Toca el que tiene a su lado y dile: tú necesitas a Dios. Querido hermano, amigo, si tú me dices que tu necesidad es un par de zapatos, te podemos conseguir un par de zapatos, pero mañana el par de zapatos se va a desgastar. Si tú me dices que tu prioridad o tu necesidad es un carro, podemos conseguirte un carro. Si tú me dices que tu necesidad es una casa, podemos conseguir una casa. Si tú me dices que tu necesidad es alimento, podemos darte de comer. Pero todo eso pasa, todo eso va a quedar, porque realmente tu necesidad no es lo externo, es lo interno. Tú necesitas a Dios. Y el problema de nosotros es que ignoramos lo que es prioridad. David tenía riquezas, David tenía una cantidad de personas que le servían, tenía el vestuario que quería, tenía el alimento que tenía. Pero el día que David se descuidó en su relación con Dios, ese descuido creó un abismo de separación entre Dios y David. Por eso es que David decía: regrésame el gozo de la salvación.
Para David no era importante el tener una carroza, el tener ganado, el tener riqueza, el tener fama. Para David era más importante tener una relación con Dios, porque puede ser que no tengamos nada en el bolsillo, pero el que tiene a Dios lo tiene todo. Aleluya. Tienes que entender que el que tiene a Dios puede superar cualquiera que sea la crisis. Aleluya. Aleluya. David entendió eso. Y en medio de su descuido espiritual, David dijo: regrésame el gozo de la salvación. Pero no tenía dinero David, no tenía fama David, no tenía un reino David. ¿De qué gozo está hablando? Porque tú tienes que entender que las riquezas producen un tiempo de felicidad. Pero escúchame, ese tiempo de felicidad se acaba cuando se acaba el dinero en la cuenta de ahorro, cuando se acaba tu salud, cuando se acaban tus zapatos, cuando se agota tu ropa. Pero cuando tú priorizas en tu vida la presencia de Dios, puede ser que la ropa escasee, puede ser que el alimento escasee, pero si Dios está, Dios abrirá el mar en dos para que tú pases. Si Dios está, Dios traerá carne, Dios traerá maná del cielo. Si Dios está, hará que el agua brote de la roca. Tú tienes que entender que la prioridad aquí se la lleva Dios. Escúcheme. Este tipo de mensaje no es muy comercial, pero yo veo muchos predicadores sensacionalistas que muchas veces, para congraciarse con un ministerio, ¿sabe qué hacen? Te llegan con un mensaje de supuesta prosperidad, y lo primero que dicen es: yo veo aquí que todo el mundo va a tener carro. ¿Cuánto dicen amén? Y todo el mundo grita amén. Pero te voy a decir algo: no todo el mundo va a tener carro. Yo escucho predicadores que dicen: hermanos, los veo ricos a todos, y el año que viene todos seremos ricos. ¿Cuánto dicen amén? Y la gente dice amén. Mentira. No todos serán ricos. Y los veo a todos en las naciones. ¿Cuánto dicen amén? Y todo el mundo amén. Mentira. No todos irán a las naciones. ¿Y sabe cómo hemos encajonado el evangelio? En esas tres cosas. Hemos encajonado el propósito de Dios en tres cosas: carro, riqueza y naciones. Entonces, si yo soy un joven que no tengo carro, ¿cómo vivo? Sin propósito. Y como soy un joven que no tiene real, ¿cómo vivo? Sin propósito. Y como no voy a las naciones, ¿cómo vivo? Sin propósito. Porque me encajonaron un evangelio en estas tres cosas. Y yo te voy a decir algo: no son los lugares, no es lo que tienes externamente, es el que tienes internamente. Señores, perdóname que te diga esto, pero si a ti te enseñaron un evangelio de prosperidad sin antes pasar por el lugar del sepulcro, por el lugar del Getsemaní, te engañaron. Yo entiendo que la riqueza de Dios habla de su gracia, de su perdón, de su amor, de su verdad, de su justicia, y en eso todos lo vamos a experimentar. Aleluya. Aleluya. Y yo encuentro gente que ese tipo de mensaje vende. Estos días veía a un predicador por el Facebook, y el predicador por el Facebook decía: te tengo 5 bendiciones para tu vida. Y el predicador decía: y escucho la voz de Dios que me dice: te viene un carro, y te viene una casa, y te viene no sé qué. 5 bendiciones para ti en este año. Señores, ¿usted cree que ese tipo de mensaje no vende? Todo el mundo colocaba amén, lo recibo, eso es mío, eso es de Dios. Y la pregunta es: si mañana Alexander se para al frente de un teléfono y comienza a transmitir en vivo y le dice: tú joven que ve las redes, Dios te dice: deja de masturbarte, deja de ver pornografía, deja de mentir, deja de codiciar, para que pueda venir la gloria de Dios sobre tu vida. Nadie va a decir amén, porque eso no vende. Pero el problema aquí es
que estamos llenando a la gente de pura falacia, de pura mentira. Señores, y tú tienes que entender que lo que te hace libre es la verdad de Dios. Duela que te duela, aunque te cause molestia, aunque te cause pequeña, tú tienes que entender que la verdad de Dios es darle a Dios lo primero, tu vida, tu corazón, la esencia de lo que tú eres, para que comiences a vivir momentos de revelación y de diseño de Dios en tu vida. Oiga, este tipo de mensaje no es comercial. Dios me ha dado la honra de estar en grandes eventos, pequeños eventos. Y yo recuerdo que una vez, pastor niño, alguien se me acercó y me dijo, me escuchó en Dominicana predicando y me dijo: pastor, tú tienes chispa, tú predicas bueno, vale, tú captas a la gente, pero te falta algo. Y yo, sí, claro, me faltan muchas cosas, pero ¿qué me falta? Me dijo: a ti lo que te falta es lanzar el manto. El manto. Y yo comencé a pensar, el manto. Yo decía, yo no uso manto, yo uso partó, una camisa, el manto. Y le dije, ¿cómo es eso? Bueno, tú tienes una chispa para captar a la gente. La gente se conecta a lo que tú dices. Cuando tú veas a la gente en ese éxtasis emocional, que están escuchando tu palabra, recoge una ofrenda. A ti te falta eso. Y yo le dije, oye hermano, pero tengo 27 años sirviendo a Dios y nunca lo he hecho. De verdad, eso conmigo no camina. Y él me dijo, me dio en el clavo, me dijo, pero no lo hagas por ti, hazlo por tu familia. Y cuando me dijo así, yo vi la cara de Jade, Hanai y Ana así, como que me motivó más. Pero yo le dije al hermano que me estaba aconsejando, yo le dije, varón, perdóname, pero yo no sé lanzar manto ni nada de eso. Yo respeto a aquellos que lanzan manto, yo respeto a aquellos que lanzan sacos y lanzan bolsas de basura y la recogen full. Gloria a Dios, hermano. Pero yo no trabajo así. Yo entiendo que cuando la gente sabe la necesidad que puede tener un hombre de Dios y usted vive conectado a Dios, Dios te va a mover a honrar a ese hombre de Dios, sin mucha propaganda, sin mucho espectáculo y sin mucho sensacionalismo. Cuando tú te conectas verdaderamente a la gracia que tiene ese hombre de Dios, tú te mueves a ofrendar, tú te mueves a diezmar, tú te mueves a traer primicia, porque tú sabes que no es el hombre, sino la gracia de Dios que tiene el hombre. Oh, gloria a Dios. Diga aleluya. Toca el que tiene a su lado y dile, hermano, no te duermas, que Dios te está hablando. Escúcheme. Yo le dije al varón, discúlpame, pero no sé hacer eso, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hace? Y yo veo que hay gente que son buenas y de verdad lanzan el manto, lanzan el curecama, lanzan la alfombra y recogen. Y yo le decía a él, yo no puedo, yo no sé hacer eso. Pero tú no tienes necesidad. Sí tengo necesidad. Pero cuando yo tengo una necesidad, yo voy a mi habitación, yo cierro mi puerta y mi Padre que me ve en lo secreto, Él me recompensa en público. Realmente yo no tengo la necesidad de eso, porque yo entro al secreto de mi habitación y Dios comienza a traer y comienza Dios a mostrar y comienza Dios a proveer. Y yo recuerdo que una de las excusas que me llevó a mí a orar un día en la casa fue porque no tenía nada que comer en la casa y me metí en el cuarto. Y cuando me meto en el cuarto, me arrodillo en la esquina de mi cama y comienzo a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Como 3 minutos lo que dije fue, te adoro, te alabo y gracias, pero no tengo esto, no tengo lo otro.
tengo que pagar el colegio de la niña, tengo que comprarle esto. Y fue a hablar de mi necesidad externa, ¿no? Eso fue lo que me llevó. Entonces me di cuenta que a medida que iba expresando toda mi necesidad, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo, me dejó que hablara. Y después que me dejó que hablara, comenzó el redarguir del Espíritu. Y entonces empecé yo: Señor, perdóname, porque realmente yo vine aquí a encerrarme en el cuarto porque tengo esta necesidad, y no porque realmente te vine a adorar. Y yo sé, Señor, que no es la harina, que no es el pago del colegio de mi hija lo que yo necesito. Yo te necesito a ti y no me interesa lo demás. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios. Y usted tiene que entender que una de las cosas que tiene que anhelar la iglesia hoy en día es la llenura del Espíritu de Dios. Porque ¿de qué te vale tener riqueza, carro, moto, tener dinero, pero no tienes la llenura de Dios? Nunca vas a dar nada. A veces uno piensa que la gente que más tiene es la que más da, y son la gente más pichirre que hay en la iglesia. Ojo, estoy en la iglesia, estoy predicando en Puerto Ordaz, tengo una necesidad. Me hacían falta en aquel tiempo 3,000 bolívares. Y llego a la iglesia donde voy a predicar una semana, y comienzo a predicar y comienzo a orarle a Dios. En medio de mi oración le digo al Señor: bueno, Señor, yo no voy a lanzar manto, toca, tú sabes que tu siervo tiene una necesidad. Y esa era mi oración todas las noches. Pero un día me presentaron a un hermano dentro de la iglesia que se llamaba Israel. Y el hermano Israel tenía tierra, cochino y ganado, y tenía un buen carro, y tenía una buena finca. Y cuando me lo presentaron, me dijeron: te presento al diácono Israel. Y comenzaron a echarme el cuento de todo lo que es el hombre. Cuando yo le agarré la mano, yo dije: este es el hombre que Dios va a usar. Eso lo decía yo internamente. Y yo le agarraba la mano y yo decía: y es profético, se llama Israel. Israel es una nación que bendice. No, este es profético, esto es. Y yo oraba lunes, martes. El hermanito Israel nada más lo que hacía era saludarme y me decía: buen mensaje. Y yo con ganas de que me invitara a su casa, yo con ganas que me dijera: vamos a comer cachapanó, vamos a comer otra cosa. Y yo me gozaba, yo decía: ese es, Señor, no hay más nadie. Ese hombre llegaba en un carrazo y yo decía: que me dé la cola, ese es el instrumento. Lunes, martes, miércoles, jueves, predicando, viernes. El viernes en la noche se me acerca el hermano Israel y me dice: amado, ¿qué va a ser mañana sábado? Y yo: no tengo nada, estoy desocupado. Ah, porque te quiero invitar a mi casa a comer. Y yo: ¿cómo no? Vamos, usted me viene a buscar. Sí. Y llegó Israel en su carrazo y me llevó a su finca y me enseñaba como Salomón le enseñaba a la reina de Saba la riqueza. Y el hombre me enseñó la riqueza, y tengo sembrado esto y tengo aquello. Y yo por dentro decía: este es el elegido. Terminamos, compartimos, comimos. Me llevó a mi casa y no me dio nada. No me dio nada. Yo dije: a lo mejor en la noche, después que predique, o mañana después de escuela dominical, me da la bendición, decía yo. Hermano, no. Yo puse la mirada en él porque yo decía: tiene cómo hacerlo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios viene, y en la iglesia donde estaba predicando había una familia humilde. Un hombre humilde, su esposa humilde. Tenían 3 hijos, 2 caminando, 1 en el coche, y la mujer estaba embarazada. Bien humilde, con su ropa. Cuando termino de predicar el último día, el sábado, yo veo que todo el mundo se va y ellos se quedan. Y me dice: hermano, ¿puede venir? Y yo así, no muy emocionado. Si hubiese sido Israel, salgo contento. Pero eran los hermanitos. Y yo dije: amén. Yo dije: van a pedir la oración por algo. Me acerqué: sí, hermano, dime. Hermano, tú sabes que ayer viernes mi esposo y yo hacemos un altar familiar, y mi esposo y yo estamos orando, y estábamos orando por usted. Y en medio de la oración, Dios nos habló. Y yo: ajá. Y Dios nos habló.
Y Dios nos dijo que le diéramos esto. Y me dan algo en un papel de pan y me lo dan, me dice tome. Y yo cuando vi ese gesto y lo vi a ellos, yo dije, no hermano, no se preocupe. No, quédeselo, tómelo. Eso es suyo, yo no estoy pidiendo nada. No se preocupe. Me dice, no hermano, Dios nos habló y nos dijo que le entregáramos esto. Y yo, hermano, usted sabe, yo luchando para no dar. Y los hermanos, entonces, varón, no nos robe la bendición. Dios nos dijo que se lo... bueno, deme acá, pues ya, deje la pelea. Oré por ellos. Me fui a mi habitación. Cuando llego a mi habitación, saco lo que hay en la bolsa. Humildemente, eran los 3,000 que yo le estaba diciendo a Dios noche tras noche que lo necesitaba. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que cuando ellos me entregan a mí el papel envuelto, la cosa envuelta, ¿sabes qué dicen ellos? Teníamos el ahorro de 3 meses. Ese es el ahorro de 3 meses. Pero anoche Dios nos habló y nos dijo, désenlo a mi siervo. Y yo entendí que hay bendiciones que están ocultas, que están ahí en espera, que van a ser desatadas a medida que tú obedezcas a Dios. Y hay gente que está orando, ¿quién será? ¿Quién será el que me va a dar, el que me va a llevar, el que me va a bendecir? No ponga la mirada en ninguno de los que están aquí alrededor, porque tu bendición no viene del que está al lado, del que está al frente, del que está atrás. Tu bendición viene de parte de Dios, y ya Dios tiene reservado lo que te va a dar. Aleluya. Jesús, con esta palabra, lo que está trayendo es orden. Diga conmigo, orden. Orden de prioridades. Tú tienes que entender que Dios opera a favor de sus hijos cuando sus hijos caminan en justicia. Diga justicia. Una vez más, diga justicia. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Qué pasaría si yo le digo a usted que Dios me dijo que le dijera a usted que ustedes me van a dar $100 a mí? ¿Qué dice usted? ¿Es de Dios o no es de Dios? La gente dice, el Señor reprende al diablo. ¿Quién invitó a ese negro? ¿Cómo que yo voy a dar $100? A mí no me invitaron a dar $100. Está bien. Pero ¿qué pasaría si yo le digo que cuando estaba orando por este evento, Dios me dijo que le diera $100 a todos los que vinieran al culto hoy? ¿Qué dice usted? La gente dice amén. La gente dice, pastor, invítalo mañana también. Otros dicen así que se gobierna. Porque el problema de nosotros no es recibir, el problema de nosotros es dar. Pero usted tiene que entender que para que tú puedas recibir, tienes que aprender a dar. Yo encuentro a la gente, a las mujeres mayormente, que las mujeres siempre pelean por lo que es suyo. Y usted no ve que si usted discute con una mujer, o con una esposa que le está pidiendo, dame para mis uñas, dame para mis cejas, dame para mis pelos, dame para mis zapatos, dame. Libre a Dios a ese marido si no le da. La mujer va a pelear por lo suyo y nadie va a cuestionar. Nadie cuestiona cuando gastan cajas de cerveza. Nadie cuestiona cuando gastan en juegos recreativos. Pero cuando se trata de dar a Dios, todo el mundo habla. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Otra vez. Eso no fue el año pasado. Te pregunto, ¿quién se molesta aquí porque Dios lo bendiga? ¿Quién se alegra cuando Dios lo bendice? Pero tú tienes que entender que Dios da semillas para que siembres y pan para que comas. El problema es que nos comemos la semilla y nos comemos el pan. Entonces no tenemos cómo sembrar. Pero gloria a Dios que tú eres un hombre y una mujer entendida. Y en esta noche o en esta mañana, Dios te va a dar la oportunidad de que te comas el pan, pero que siembres la semilla.
Porque el sembrar en la semilla te va a preparar para la próxima cosecha que viene para tu vida. Jesús está hablando de prioridades. Escúcheme. Todo hijo de Dios que camina en justicia y que viva bajo los principios y la legalidad del reino siempre será celebrado por Dios. Siempre. Segunda de Timoteo 2:5 dice: y también lucha como atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir la palabra legítimamente? Bajo las normas, bajo el reglamento. ¿Qué le ocurre a un deportista cuando descubren que hizo trampa en una competencia? Son sustituidos, destituidos, mejor dicho. Son vetados. No tiene oportunidad de participar en más ningún juego porque hizo trampa. Señores, lo que está diciéndole Pablo al creyente es: corre. Pero cuando tú vayas a correr, corre legalmente, porque la gente que camina legalmente, Dios los va a celebrar. Pero hay gente que está corriendo, pero no está corriendo a la manera de Dios, sino a su propia manera. Y por eso es que usted encuentra mucha gente detenida. Hermano, cuando tú caminas legalmente ante Dios, el resultado será que la enfermedad, que el fracaso, que la miseria, que la pobreza, que la crisis no será compatible contigo, porque ellos son ilegales y tú estás legal delante de Dios. Por eso es que si la enfermedad se ha convertido en un visitante permanente, analízate dónde estás corriendo ilegalmente. Por eso es que si la miseria se ha convertido en un visitante permanente, analízate dónde estás cometiendo ilegalidad. Porque cuando tú eres un hombre que camina bajo la legalidad, eso habla principios y justicia. Señores, usted tiene la autoridad para echar fuera lo que es ilegal en su casa. Miseria, fuera. Pobreza, fuera. Enfermedad, fuera. Ahora, fracaso, fuera. ¿Sabe por qué? Porque soy un hombre y una mujer que camina bajo legalidad. Diga conmigo: justicia. Escúchame. Hablando un poco de justicia, ¿qué dice Filipenses 4:13? Grítelo, diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Más duro, por favor. Filipenses 4:13. Otra vez, Filipenses 4:13. Otra vez, Filipenses 4:13. Excelente. Filipenses 4:12. Nadie se lo sabe, pero somos buenos para citar Filipenses 4:13. Y las caraotas estaban duras, pero no las comimos. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La prueba estaba dura, pero en el momento que la maestra se fue, saqué el cuaderno, me chuleteé. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había una cola grande para echar gasolina. Se descuidaron como 10 y los colié. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos caminando ilegalmente y queremos que Dios nos aplauda. Yo recuerdo que una vez un hermano me dio la cola para ir a predicar un lugar, y yo me monto en el carro. Cuando vamos rumbo a pasar una alcabala, el hermano me agarra, me dice: hermano, ore. Y yo: ok, ¿por qué voy a orar? Varón, no tengo licencia. ¿Cómo así? Varón, y no tengo los papeles del carro. ¿Cómo así? Varón, y este carro lo andan buscando porque está robado. ¿Cómo así? Y el hombre me decía: pero si es de Dios, usted va a llegar rápido a la prédica. Ore para que Dios
para que los policías no nos vean. Y yo, tonto, Señor, que no nos vean, que no nos vean. Tengo que llegar a predicar a Cairo, que no nos vean, que no nos vean, señores. Y apenas pasamos por la Alcabala, los policías a la derecha, evangélico. Yo decía dentro de mí, ¿y cómo sabe este tipo que somos evangélicos? Porque puede ser que tu papá, tu mamá no sepa que tú andas ilegal. Pero cuando tú andas ilegal, cuando hablo de ilegal, estoy hablando de tu manera de caminar no conforme a la ley de Dios, conforme a los principios de Dios. Cuando tú no lo haces, tu mamá no sabe, tu papá no sabe, tu líder no sabe, tu pastor no sabe, pero quedas desnudo ante las tinieblas. Y cuando tú caminas ilegalmente, las tinieblas te exhiben para avergonzarte. Y yo encuentro gente que dice, estoy bravo con la vecina. ¿Por qué? Le cambió la clave del wifi. Pero la vecina sabía que usted tenía la clave. No. Pero qué mala es esa vecina. En vez de avisar que va a cambiar la clave, ¿por qué no avisa? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta caminar ilegalmente. Y por eso es que usted ve que una iglesia, en vez de avanzar, cuando hablo de iglesia no hablo de las cuatro paredes, hablo de ti, de mí como iglesia. Por eso es que usted ve creyentes que algunos avanzan y otros no, que unos prosperan y otros no, porque hay gente que camina legal y hay otros que no caminan legal. Y cuando tú comiences a ordenar tu vida y a traer la legalidad de Dios en tu vida, tendrás autoridad para decirle a la crisis, vete, para decirle a la enfermedad, vete, para decirle a la miseria, vete, para decirle al fracaso, vete. Porque soy un hijo legal. Diga conmigo, legal. Hay gente que no quiere ser legal. Escúcheme. Dios quiere que la iglesia transcienda, que transcienda nuevos niveles de gloria. Y solamente aplicando los principios y la justicia podemos ser elevados al propósito de Dios. Dios te dice en esta mañana, establece orden en tu vida y Dios traerá celebración para tu vida. ¿Sabe qué ocurre con nosotros? Nosotros siempre nos llega el dinero de la semana y apartamos para el gas, para el pollo, para la bolsa, para aquello, para lo otro, los pañales, que el liceo, la universidad. Y cuando ya vemos que no queda nada, Señor, te iba a dar la ofrenda, pero te iba a dar el diezmo, pero te iba a dar la primicia, pero la cosa está pelúa, Señor. Me recuerda a un hermano que fue a traer las primicias de unos cochinitos y le digo, pastor, la cochina está embarazada. Y cuando ella suelte los cochinos, usted sabe, voy a traer las primicias. Señores, la cochina parió 10 cochinitos. Se murió uno. Se acercó el hombre al hermano y le dijo al pastor, pastor, iba a traer la primicia, pero va a creer, pastor, la que iba a traer se murió. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y eso habla de ilegalidad. Porque tú no tienes dentro de tu prioridad, tú no tienes a Dios. Cuando tú tienes a Dios de prioridad, lo primero que tú apartas es eso. Por eso es que Pablo decía, mira, no esperen que yo vaya. Desde un principio aparten lo que van a dar. Y escúchenme, no lo den por necesidad, no lo den por obligación. Si lo van a dar, délo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y yo no entiendo cómo la gente, cuando dicen el momento de la ofrenda, es como que si dijeran un momento de silencio, que se murió alguien. Usted ve la gente así. Vamos a orar. No meta su mano a la cartera, vamos a orar. Y cuando la gente le dice, meta su mano en la cartera, mire, la mano le tiembla, comienzan a sudar, la cartera le tiembla y comienza a ver los billeticos. Vamos a ver, bueno,
Señor, reprende el diablo. Fuera. Este no. Este. ¿Y sabe cuál es el que sacan? El que no recibe el bodeguero, el que no recibe el colector, el que no recibe los chinos, el que el tesorero tiene que agarrarlo así con una pinza. Ay, pastor, dieron uno de 100, pero no lo mueva. No lo mueva. ¿Por qué? Porque fue lo que no servía. Lo que el bodeguero no me aceptó, lo que el chino no me aceptó, lo que el colector no me aceptó, la iglesia tiene que aceptarlo. No. Para Dios siempre es lo mejor y lo primero. Para Dios siempre es lo mejor y lo primero. En un culto así, había una persona que era empresaria. Y un día cuando se le acerca el pastor y le dice el pastor: pastor, sería bueno que usted recoja la ofrenda ahorita para el templo. ¿Y por qué, hijo? Porque está el señor Vicente, el ganadero de aquí de la comarca. Dele, usted no sabe si Dios lo toca. Y el pastor se paró inspirado. El pastor tenía como 6 meses levantando una ofrenda para construir el templo, y siempre recolectaba 20, 30, 40. Ese día el pastor se levantó y dijo: siento de Dios de recoger una ofrenda. Si hay alguien aquí que quiera darlo, délo. Pasó el diácono. Contaron, ¿cuánto? 10, pastor. Y el pastor dijo: vamos a orar de nuevo. Si hay alguien que sienta de dar algo, délo. Pase. Pasó. ¿Cuánto? 2, pastor. La platabanda de la iglesia se estaba deteriorando. Iban a cambiar todo. Y el pastor dice: hermano, la ofrenda que estamos levantando es para construir el templo, remodelarlo. Si hay alguien que quiera ofrendar, délo. Pase. ¿Cuánto? 1, pastor. En una de esas, el pastor ha hecho un grito y cayó una basurita de los tabelones de la iglesia que se estaba deteriorando, y le cayó en el sombrero a don Vicente. Y don Vicente se quita el sombrero y se lo sacude y hace así, y le dice al pastor: pastor, ¿cuánto tiempo tiene usted recolectando para el templo? 6 meses, don Vicente. ¿Y cuánto lleva? 120. ¿Y cuánto le hace falta? 4,000. Anóteme ahí, por favor, con 500. Todo el mundo quedó: 500, don Vicente. Pero cuando don Vicente dijo 500, le cayó otra basurita en la cabeza. Y don Vicente dijo: 500 no, anóteme con 1,000. Todo el mundo: 1,000. Le cayó otra basurita. Pastor, anóteme con 2,000. En una de esas se pararon los hermanos y dijeron: Señor, que le caiga la platabanda para que termine de dar todo. Por favor, que le caiga. Te pregunto, ¿te tiene que caer la platabanda de la iglesia para que puedas dar? ¿Te tiene que caer la enfermedad, la miseria, la tristeza para que puedas dar? Creo que Dios ha coordinado este día para que tú te decidas, te levantes, te posiciones y traigas tu mejor primicia para Dios. Tráela. Señores, todos nosotros queremos que la iglesia alcance muchas cosas, pero no queremos dar. Escúchame algo. Cuando hablamos nosotros de las medidas económicas, las medidas económicas son soluciones, ideas, proyectos, estrategias, medios que toman agentes de autoridad o individuos para mejorar su situación económica presente o por venir. Cuando hablamos de medidas, son disposiciones, son normativas que yo establezco para una acción. Cuando hablamos de economía, la palabra economía viene del griego oikónimico, que significa administradores de una casa. Cuando hablamos de mayordomía, mayordomía se define como la administración de todo, pero dueño de nada. Todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios.
Por eso es que cuando Dios te lo pide, tú tienes que decir: aquí está, Señor. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Escúchame. Te voy a dar estas llaves que abrirán puertas de bendición para tu vida, que son las medidas económicas del reino para tu vida. Número uno, Dios habla de orden de prioridades. ¿Qué es lo primero en ti? ¿Qué es? Lo primero en ti debe de ser Dios, tu familia, la iglesia, el trabajo. Cuando tú lees el Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, yo le mostraré la salvación. Toca el que tiene a su lado y dile: ordena tu camino. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero en tu vida? Hay gente que se le hace fácil suspender un culto. Hay gente que se le hace fácil no venir a la escuela dominical. Hay gente que se le hace fácil sacrificar siempre lo de Dios. Y Dios es el que siempre está a tu lado. Señores, ordena tus prioridades. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale primero. Dáselo a Él. Lo demás será añadido. Sí, yo lo creo. Sí, es verdad. Escúchame. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo creo en la prosperidad, pero yo creo en la prosperidad que comienza en un orden de relación. Primero Dios y lo demás será añadido. Diga conmigo: ordena. Diga: ordena. Segundo, la segunda llave que Dios te quiere dar en esta mañana es: camina bajo principio y justicia. Caminar bajo principio y justicia. Caminar bajo principio y justicia en la economía es el resultado de tu obediencia a los principios de la palabra de Dios. Diga conmigo: dale a Dios. Grítalo, dile: dale a Dios lo que es de Dios. Toca el que tiene a su lado, dile: dale a Dios lo que es de Dios. Escúchame. Hay 3 principios financieros fundamentales para tener una educación financiera saludable. Número 1, ofrenda. Diga: ofrenda. En el contexto cristiano, la ofrenda es todo aquello que tú le das a Dios o le ofreces a Dios voluntariamente y sin límites. La ofrenda es un regalo, una donación, y que la ofrenda que tú das es un acto de adoración y de gratitud. La ofrenda puede incluir varias cosas: dinero, bienes materiales, tiempo, talento, servicio. Dios dice: dame la ofrenda. Dame la ofrenda. Hebreos 11:4 dice: por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Diga conmigo: los hombres de la antigüedad ofrendaron, le dieron a Dios, se ofrecieron a Dios, le dieron al Señor. Escuché el testimonio de una hermana que quería traer una primicia y se le acercó al pastor y le dijo: pastor, quiero llevar unas primicias. Está bien, hija, ¿y qué quiere traer? Quiero traer un racimo de cambur, pastor. Oh, excelente, tráigalo. Pero todavía no, pastor. ¿Pero y por qué? Es que estoy esperando que la vecina se vaya de viaje, porque el racimo de cambur es de la vecina que cae hacia mi casa. Toca el que tiene a su lado y dile: así no se vale. Así no se vale. O sea, hay gente que está contando con primicia de los otros. Varón, ¿cuántos pollitos trae? Traigo 5, dame 2 para llevar en nombre mío. No, así no funciona. La Biblia dice: como Jehová te haya bendecido. La pregunta es: ¿Dios no te ha bendecido?
Entonces, ¿por qué tú estás pendiente de la bendición del otro y no estás pendiente de lo que Dios a ti te ha dado? Diga conmigo, ofrenda. Lo otro que dice el Señor es diezmo. Diga diezmo. Cuando hablamos del diezmo, el diezmo en un término simple es la práctica de dar el 10% de todos nuestros ingresos a Dios. El 10%. Alguien dijo, ¿el 10% tanto? Bueno, cambia de papel, dale los 90 a Dios y tú te quedas con el 10. Señores, no pidas que Dios te aumente el sueldo si cuando ganas $5 te cuesta traer medio dólar. No pidas ganar más de $10, porque si te cuesta traer $1 de diezmo, imagínate si te ganas $1,000. No vas a traer nada. Tú tienes que entender que el 10% llamado diezmo es la porción que yo parto de todo lo que a mí me entra. Yo lo aparto para Dios. Y el tercer principio de orden financiero y educación financiera se llama primicia. Diga primicia. La primicia era una ofrenda que el pueblo de Israel presentaba ante Dios como un reconocimiento de lo que Él era. Que Él era el proveedor y que todo lo tenía. Consistía en darle a Dios lo primero, lo mejor de la cosecha, del ganado y de los bienes. Primicia no es un altar de intereses o necesidades. Primicia es un altar de discernimiento, desprendimiento y adoración a Dios. Si tú disciernes en esta hora, tú te desprendes. Tú das, tú adoras. Si tú no lo disciernes, se te pasa el día y no logras conectarte. Escúchame. Otra llave que quiero darte como medida económica se llama discierne el tiempo que estás viviendo. La mayoría de la gente dice, pastor, pero ¿cómo voy a dar si estoy en crisis? Diga conmigo, crisis. Hay algo interesante que cuando usted define la palabra crisis en el idioma chino, la palabra crisis en chino es weji. Diga weji. Otra vez diga weji. Está hablando chino. ¿Y sabe cuál fue su primera palabra en chino? Crisis. Pero usted tiene que entender que la palabra crisis tiene dos caracteres. Por ejemplo, la palabra wei significa peligro y la palabra hi significa oportunidad. Quiere decir que para los chinos, crisis en un lado es peligro, pero para el otro lado es oportunidad. Y me recuerda la anécdota de aquellos hombres que fueron enviados a África para vender zapatos de una empresa de zapatos. Cuando llegó el primero a África y vio a todo el mundo descalzo, llamó a la empresa y dijo, jefe, como que se equivocó enviarme a África. Aquí no vamos a prosperar, jefe. ¿Por qué? Porque es que aquí nadie usa zapatos, jefe. Me regreso. Cuando enviaron al otro, el otro vio lo mismo y llamó al jefe y le dijo, jefe, tremenda elección, mándeme más zapatos porque aquí la gente no lo usa. Aquí vamos a hacer una mina de oro. Para uno fue una crisis, un peligro, una pérdida. Para otro fue una oportunidad. Ahora, esa es la definición de la palabra crisis en el idioma chino. Pero cuando usted define crisis en el lenguaje del reino, crisis en el lenguaje del reino es exhibición. Crisis en el lenguaje del reino es escenarios de gloria. Por eso es que si tú sientes que hoy estás en una crisis, prepárate porque Dios te va a exhibir. Prepárate porque Dios va a exponer su gloria en medio de lo que tú estás viviendo. Y si aquel que te dijo a ti que tú no ibas a vivir, que no ibas a continuar, que no ibas a seguir, pues Dios te dice, hoy exhibo mi gloria sobre ti. Alguien que ataje esa palabra y diga amén, Señor, amén, Señor, amén. Crisis. Crisis es escenario de gloria. Y cierro con esto.
Dios nos entrega medidas económicas. Dios nos dice: sé generoso. La generosidad trae celebración y reciprocidad del Espíritu. Isaías 32:8. Pero el generoso piensa en generosidad y por su generosidad será exaltado. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. 5. Cumple con tu asignación. No importa el lugar donde tú estés funcionando, lo importante es que estés en el lugar correcto. 6. Rompe con las alianzas del sistema que opera en este mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que los que somos de Dios, pues no, el maligno no le toca. Y dice: el mundo entero está bajo el maligno. 7. Asume los desafíos. Señores, si tú te acobardas ante el primer desafío que tienes, tú abortas el propósito. Y si abortas el propósito, abortas la bendición que Dios tiene para ti. Si el mundo terrenal tiene medidas económicas para traer estabilidad económica, Dios tiene medidas económicas para bendecir a su pueblo. Levántate, obedece, ofrenda, diezma, trae tu primicia, da tu corazón, da tu talento, da tu habilidad, da tu servicio, adora a Dios, glorifícalo, y que la gente que no entiende lo que es dar, que se siga mordiendo la lengua, pero tú sigue ofrendando, sigue diezmando, sigue trayendo tu primicia, porque Dios te va a celebrar.